de compañeros y compañeras que salieron pues muy bien en el examen, ¿verdad? Habían algunas dudas ahí que ya fueron resueltas por la licenciada Paolita, ¿verdad? Quien es eh, auxiliar en este curso, pero felicitaciones por ese dominio total del sistema informático y de resolverle las dudas que ustedes han tenido a lo largo de este periodo. Em, el día de hoy pues vamos a continuar viendo o analizando la resolución de la Corte de Constitucionalidad en cuanto al tema de la pena de muerte y cómo el ordenamiento jurídico vigente en Guatemala y el derecho internacional sobre derechos humanos debe guardar esa armonía y esa congruencia, ¿verdad? Y en ese sentido pues vamos a continuar la clase. El examen final está programado para el 30 de diciembre, ¿verdad? Entonces, lo que va a venir en el examen final, pues va a ser lo que vamos a ver a partir del día de hoy en adelante. Ya lo que examinamos en el examen parcial, pues fue el contenido inicial y pues reitero mis felicitaciones a todos y a todas por haber salido muy bien en el examen. Recuerden que el tema académico universitario no es ver quién se queda, sino que es ver quién tiene ese interés y esa perseverancia y esa preocupación por, pues, por aprender lo que se debe para el ejercicio profesional que el día de mañana ustedes van a ejercer, ¿verdad? Si Dios así lo permite. Licenciada Paolita, no sé si ya está conectada. Buenos días, licenciado. Aquí estoy. Muy buenos días, licenciada Paulita. Pues la felicitaba ahí públicamente por su eficiencia y la puntualidad en la que resuelve las dudas de los compañeros y compañeras. No cabe duda que ellos están agradecidos y agradecidas con usted por ese apoyo. Solo me comentaba ahí sobre una observación de algún compañero o compañera que no utilizó la plataforma de conformidad con las indicaciones. ¿Pudiera ampliarnos usted ese temita para que en el examen final no se repita, licenciada Paulita, por favor? Ah, lo del correo, ¿verdad? ¿Es correcto? Ah, sí. Yo ya le había comentado a los compañeros en chat de que, pues, no sé quién fue la persona de que ingresó con un correo desconocido, ¿verdad? Y no puso ni sus datos. Entonces, aquí con el fin es de que todos, pues, hagamos el examen de manera correcta, ¿verdad? Porque quiera que no, pues, puede afectar a todos los alumnos, ¿verdad? Entonces, el licenciado es consciente de que, pues, no les va a perjudicar, pero en el examen final, sí, por favor, quiero que ingresen todos con su correo y metan sus datos, ¿verdad? Porque si no, pues, ahí sí ya se tomará cartas en el asunto, ¿verdad? Eso sería todo, licenciado. Sí, muchas gracias, licenciada Paulita. Pues tanto la licenciada Paola como mi persona estamos aquí para apoyarles, para colaborar con ustedes y pues nuestra mayor intención es de que salgan bien, ¿verdad? Y que ganen, pero en este caso, ¿cómo saber quién hizo ese examen, ¿verdad? O sea, nos deja pues limitados a nosotros para poderle apoyar en este caso. Pero bueno. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente, ¿verdad? El día lunes, con toda la emoción, con toda la motivación del caso, ¿verdad? Espero que hayan pasado un fin de semana muy bendecido por Dios, al lado de su familia, al lado de sus seres queridos o realizando todas las actividades que pues se realizan sábado y domingo, que se aprovecha, ¿verdad? Para hacer otros temas diferentes al tema laboral ordinario, ¿verdad? Licenciada Paulita, entonces vamos a continuar analizando la resolución de la Corte de Constitucionalidad. Por favor, si fuera tan amable de designar ahí algún compañero o compañera para que continuemos en donde nos quedamos. Recuerdo que fue, ¿qué? En la página 10, en el inciso A, Página 10, inciso A. Muchas gracias. estará la compañera Flor Vázquez. Licenciada Flor, muy buenos días. Gusto en saludarla. Por favor, tiene la palabra. Sí, buenos días. Ahorita lo leo. Muchas gracias. Inciso A. Con cuanto a la vulneración al artículo 14 constitucional relacionado con el inciso A del artículo 18, ibidem, las solicitantes aducen que la norma atacada impone la pena de muerte
con base en especulaciones o presunciones de hecho que se realizan a futuro. En ese sentido, al valorarse la peligrosidad de la gente, el juez hace una apreciación acerca de las probabilidades de que el imputado cometa hechos delictuosos en el futuro. Es decir, agrega a los hechos formulados en la acusación la previsión de actos futuros que probablemente ocurrirán sancionando al individuo por lo que es y no por lo que ha hecho, lo que vulnera el derecho de presunción de inocencia de imponer una pena con base en hechos que no tienen fundamento en prueba pertinente. Esto guarda relación con el inciso A del artículo 17 constitucional, pues no puede aplicarse la pena de muerte con base en presunciones. En cuanto a los argumentos de las interponentes, es importante señalar que el derecho de presunción de inocencia opera como una garantía de carácter procesal, por lo que una violación se suscitaría, precisamente como aducen los interponentes, si en la acusación no se incluyera el concepto de peligrosidad y este fuese incorporado o acreditado posteriormente sin que se concediera al infractor la oportunidad de pronunciarse oportunamente a ese respecto, situación que sería susceptible de análisis en un caso concreto ante las instancias pertinentes. De esa cuenta únicamente podría establecerse la existencia de una confrontación del precepto constitucional con la norma material, si esta última regulara concretamente la inclusión de la presunción basada en el prudente arbitrio del juez y no en los elementos que conformen el elenco probatorio. Por lo anterior, este tribunal estima que no son atendibles los argumentos vertidos por las interponentes con relación a la violación al artículo 14 constitucional. B. En relación con la vulneración a los artículos 12 constitucional y 7, 8 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en función de lo que establece el artículo 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala, las interponentes exponen que la garantía del debido proceso exige que se confiera al sindicado la oportunidad de ejercitar su derecho de defensa, para lo cual es necesario que exista certeza en cuanto a la acusación formulada en su contra. Esta imputación debe centrarse en los hechos descritos en el penúltimo párrafo del artículo 132 del Código Penal, pues así tendrá oportunidad el sindicado de ejercitar su derecho de defensa, tal como ha denunciado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al desarrollar el principio de coherencia o correlación entre acusación y sentencia y la necesidad de que en esto se hagan constar las circunstancias que demuestren la peligrosidad del delito, para lo cual ha señalado que deben consignarse concretamente los hechos imputados en forma clara, detallada y precisa, requisitos a los que debe sujetarse el Estado de Guatemala en observancia de lo dispuesto en las literales B y C del numeral 2 del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En ese sentido, el tribunal debe limitarse al relato histórico de la acusación, de manera que la aplicación de las agravantes subjetivas, al no estar definidas taxativamente, no constituye una sorpresa al procesado. La frase atacada contiene un elemento subjetivo relativo a la posibilidad de que una persona pueda cometer hechos delictivos en el futuro, sin que se establezca claramente si se trata de una agravante o simplemente una circunstancia del hecho y de la ocasión, de la manera de realizar la muerte de una persona y los motivos determinantes, en cuyo caso implica una doble aplicación de las mismas agravantes para un solo hecho. En ese sentido, se condenan hechos no perpetrados, pues lo decisivo para la peligrosidad criminal es que se estime de probable la comisión futura de actos punibles. Respecto a este argumento, es preciso pronunciarse previamente sobre la naturaleza y alcances propios del derecho de defensa, el que opera como requisito esencial para la instrucción procesal. Esta garantía reconoce el derecho de la persona a intervenir en juicio y a que se le confiera el tiempo y los medios adecuados para la preparación efectiva de su defensa. El ejercicio de la citada garantía involucrada, entre otros, el derecho a ser debidamente notificado de los actos o resoluciones que se originen del proceso, obtener asistencia profesional por un abogado de su elección o nombrado de oficio
contar con un intérprete, conocer el fundamento preciso y claro de la acusación, refutar cargos y aportar prueba, obtener una resolución fundada en derecho e impugnar las decisiones proferidas durante el proceso y sus incidencias. En ese orden, las ideas. En ese orden de ideas, la vulneración a esta garantía de carácter procesal se origina cuando el órgano judicial impide a las partes acudir a los medios necesarios para el legítimo ejercicio de sus pretensiones o intereses. Es decir, la garantía citada no se ve afectada si se concede la oportunidad al imputado de intervenir efectivamente en el juicio, aportar prueba y contradecir la acusación formulada en su contra. Conforme lo anterior, esta Corte estima que la vulneración alegada por las interponentes acaecería únicamente si en la norma se estableciera categóricamente una disposición que impidiera al imputado ser citado, oído y vencido durante el proceso seguido en su contra. Circunstancias de trascendencia constitucional que constituiría un vicio cuyos efectos producirían un estado de indefensión efectiva y por ende ameritarían una expulsión del ordenamiento jurídico. Por lo anterior, este tribunal estima que no son atendibles los argumentos vertidos por las interponentes en cuanto a la violación al artículo 12 constitucional. C. En cuanto a la vulneración al artículo 17 constitucional, Las, las interponentes argumentan que en la frase impugnada no se describe en forma clara, precisa y determinada cuáles podrían ser las circunstancias del hecho, ocasión y manera en que debe realizarse y cuáles son los móviles determinantes para el encuadramiento del hecho en la norma que permitan revelar la peligrosidad de la gente. No se precisa en qué términos y bajo qué circunstancias puede aplicarse el término peligrosidad de la gente, ni determina si se trata de un agravante específico o solo de una característica más de descripción del tipo penal. La frase impugnada confiere al juez la facultad de aplicar la pena de muerte por la revelación de la peligrosidad de la gente, producto de la actividad mental privilegiada en el orden psíquico, pero excluida del jurídico, ya que predice la peligrosidad de la gente mediante una revelación, sin que ésta sea probada en la etapa procesal oportuna, mediante elementos de convicción útiles, pertinentes y legales en los términos de los artículos 181 al 186 del Código Procesal Penal. De este argumento, esta Corte estima que el término de peligrosidad contenido en la frase impugnada como elemento decisivo para la imposición de una pena resulta lesivo al principio de legalidad, por cuanto solo pueden ser punibles las acciones calificadas como delito o falta y penadas por la ley anterior a su perpetración, debido a que la peligrosidad constituye una característica endógena cuya naturaleza eventual inherente impide determinar con precisión cuál es el bien jurídico tutelado que podría ser lesionado. La sanción que se imponga estaría vinculada a una conducta hipotética, la que de acuerdo al postulado constitucional citado no sería punible. Mayor gravedad entraña en el que una circunstancia psicobiológica sea relevante para imponer una sanción de la magnitud de la pena de muerte, por lo que reflejaría únicamente un serio retroceso en la humanización del sistema represivo de antaño, cuyas rigurosas teorías retributivas veían la pena capital como solución absoluta a la problemática delincuencial, criterio que resulta desproporcionado e inaceptable dentro del modelo garantista actual de los derechos fundamentales. En ese sentido, la frase impugnada prevé la imposición de la pena capital con base en las circunstancias personales del imputado y no por el hecho punible concreto que incurrió, lo que constituye un resabio de la escuela positivista que debe ser superado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la elaboración de los tipos penales supone una clara definición de la conducta incriminada, que fije sus elementos y permita deslindarla de comportamientos no punibles o conductas ilícitas sancionables con medidas no penales. Previa verificación de la efectiva existencia de la conducta típica,
de tal forma que no se incurra en la penalización de actos no punibles en el ordenamiento jurídico. En ese sentido, se ha pronunciado en cuanto a la valoración de la peligrosidad del agente por parte del juzgador, considerándola un retorno al pasado absolutamente inaceptable desde la perspectiva de los derechos humanos, al imponer una sanción no con base en lo que ha hecho el infractor, sino en lo que es. Caso Fermín Ramírez versus Guatemala, sentencia del 20 de junio de 2005. Conforme lo anterior, la frase impugnada vulnera el artículo 17 constitucional, por lo que es meritoria su expulsión del ordenamiento jurídico. Inciso D. En cuanto a la vulneración al artículo 19 constitucional, las solicitantes argumentaron que conforme la norma precipitada, la pena tiene como finalidad la readaptación y resociabilización del delincuente. No obstante, la última frase impugnada impide que ésta se cumpla al imponerse condenas de prisión desproporcionadas y arbitrarias, denegando incluso el beneficio de conceder rebaja alguna. La reforma del cómputo de la pena o la redención por trabajo o buena conducta en ese sentido, su ejecución adquiere un matiz de venganza privada y no de prevención del delito. Con relación a este argumento, este tribunal estima que la frase impugnada concretamente en cuanto que quienes no se les aplique la pena de muerte por este delito no podrá concedérseles rebaja de pena por ninguna causa. Vulnera el contenido del artículo 19 constitucional, cuyos fines son la readaptación social y la reeducación. Esta Corte ha sostenido que estos son en esencia los principios rectores que en el sistema jurídico nacional han de regir el ejercicio de la potestad sancionatoria del Estado. De esa cuenta, tanto en su configuración abstracta a cargo del órgano legislativo, como en su aplicación y ejecución en caso concreto, a cargo de los jueces ordinarios, en especial quienes están a cargo de la fase de ejecución. La pena como consecuencia jurídica sobreviniente ante la comisión de una conducta prohibida debe perseguir como fin último la resocialización de quien la ha cometido, buscar impedir que incurra nuevamente en la conducta sancionada, prevención especial positiva. Así, la postura general asumida en diversos tratados en materia de derechos humanos, en los que la persona humana se concibe como sujeto y fin del orden social, es que las penas deben dirigirse a lograr la readaptación social del sujeto. De esa cuenta, la frase "a quienes no se les aplique la pena de muerte por este delito, no podrá concedérseles rebaja de pena por ninguna causa contraveniente". Los fines de la pena previstos en el artículo 19 constitucional, por lo que es meritoria su expulsión del ordenamiento jurídico. Leyes aplicables. Artículos citados 267, 268 y 272, literal A de la Constitución Política de la República de Guatemala. Inciso 1, 3, 114, 115, 139, 141, 143, 148, literal A, 186 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, 1 y 39 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad. Por tanto, la Corte de Constitucionalidad, con base en lo considerado y leyes citadas al resolver, declara: 1. Con lugar la acción de inconstitucionalidad general parcial promovida por Zaida Vanessa Arriaga Medina, Sofía Maricruz Herrera Mendoza y Astrid Fabiola Fuentes Mazariegos, contra el penúltimo párrafo del artículo 132 del Código Penal. La frase: sin embargo, se le aplicará la pena de muerte en lugar del máximo de prisión si por las circunstancias del hecho y de la ocasión, la manera de realizarlo y los móviles determinantes se revelare una mayor particular peligrosidad de la gente. A quienes no se les aplique la pena de muerte por este delito no podrá concedérseles rebaja de pena por ninguna causa, la que se declara inconstitucional. 2. Como consecuencia, dejará de surtir efectos a partir del día siguiente de la publicación del presente fallo en el Diario de Centroamérica. 3. Notifíquese y oportunamente publíquese en el Diario de Centroamérica. Ok, muchísimas gracias, licenciada Flor, muy amable. Bueno,
Como el objetivo es analizar la resolución de la Honorable Corte de Constitucionalidad, entonces en su resolución ellos indican o resuelven la expulsión de esa frase contenida en el artículo 132 del Código Penal e instruyen que una vez publicada dicha resolución, pues deja de tener efecto jurídico esa frase. De tal manera que al día de hoy, esa frase con relación a la aplicación de la pena de muerte en el Código Penal ya no está vigente, ¿verdad? Quiero detenerme con relación a lo que pesó, a lo que la Corte le dio connotación para resolver de esta manera. Así en forma resumida, la Corte consideró que no se podía aplicar la pena de muerte, en este caso del artículo 132, en base a presunciones. Ella indicó que el juez que tenía a cargo del proceso o que tuviera a cargo el proceso no podía suponer que el agente, ¿verdad? Eh, de peligrosidad pudiera cometer un delito el día de mañana igual o peor. Esa es una presunción, ¿verdad? En cuanto a ese tema. Y pues la Honorable Corte consideró que entonces en base a presunciones no podría el juez determinar si este agente de peligrosidad podía cometer otro delito de esta naturaleza. Eso por una parte, y también entonces, de conformidad a lo regulado en el artículo 17, la Corte, fundamentándose en ese artículo y en lo demás que citó, pues consideró que debía expulsarse del ordenamiento jurídico vigente esa frase con relación a la aplicación de la pena de muerte. Y lo otro que también la Corte de Constitucionalidad consideró que en el artículo 19 constitucional se establece que el objetivo o sea, el castigo, la pena a imponer a una persona es precisamente para su readaptación social y la reeducación de los reclusos, ¿verdad? Eso está contenido en el artículo 19. Y pues que al aplicar la pena de muerte, entonces esta aplicación contradice y viola precisamente lo regulado en el artículo 19 constitucional para la readaptación y la reeducación de los reclusos. Importante este razonamiento, pues nos da de alguna manera herramienta a nosotros, futuros abogados y abogadas, para tener claro, ¿verdad?, las diferentes corrientes. Unos se basaron en la corriente clásica, otros en la corriente del derecho positivo y moderno, y la Honorable Corte pues tomó en consideración una corriente binaria, ¿verdad? Entonces, no necesariamente tenemos que atender una de las corrientes, ¿verdad? Recordemos que Guatemala vive en democracia. Guatemala es un país republicano, ¿verdad? En donde están los tres organismos del Estado y reviste más importancia aún porque ustedes, sí, ya lo he dicho anteriormente, ustedes van a estar en cargos importantes el día de mañana en las diferentes entidades públicas. Reitero, algunos van a ser magistrados, otros magistradas y van a estar en esos puestos en donde pues tienen que tomar una decisión, ¿verdad? Tienen que tomar un criterio definido. Ya lo decía anteriormente, puede existir un criterio adicional a los que ya tenemos, ¿verdad? Estos criterios que ha sostenido la Corte, que sostuvieron los interponentes, que sostuvo el Ministerio Público, pues ya vimos, son basados en corrientes ideológicas, corrientes filosóficas, ¿verdad? En donde personas, pues como nosotros, ¿verdad? Estudiantes del derecho, conocedores del derecho, y que estamos inmersos en aprender aún más sobre este tema del respeto a los derechos humanos,
pues nuestra opinión va a incidir en un momento determinado para proteger la vida del ser humano, ¿verdad? Entonces, reitero, ¿verdad? El ordenamiento jurídico vigente debe estar en armonía con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y pues este análisis que el día de hoy realizamos pues guarda esa relación, guarda esa concordancia entre el derecho interno y el derecho internacional, ¿verdad? Dejo la palabra, licenciada Paola, a alguien que quiera emitir su opinión, algún criterio, algo que le llamó su atención, ¿verdad? En cuanto a cómo la Honorable Corte Constitucional se toma el tiempo para analizar las tres corrientes, la clásica, el derecho positivo, el derecho moderno y también esa corriente binaria, ¿verdad? A la que hizo referencia y pues no atendió la inconstitucionalidad sobre los artículos 14 y 12, ¿verdad? Que también mencionaron los interponentes, sino que centró su resolución en el artículo 17 y 19 constitucional. Interesante, la verdad, para aprendizaje de todos nosotros, como la Honorable Corte de ser, que quita esa o hace un punto medio, ¿verdad? Complejo, ya lo decíamos anteriormente, una parte le dice que sí, otra parte le dice que no, pero obviamente la sabiduría, ¿verdad? Que se obtiene a través de las clases, a través de estar en las aulas, esforzándose ahí para escuchar este tipo de conferencias y muchas más pues nos da ese panorama, ¿verdad? Ese escenario completo para poder emitir una resolución de trascendencia social, de trascendencia nacional y de trascendencia internacional, ¿verdad? Entonces, por favor, licenciada Paola, que dejamos abierto el espacio ahí para opiniones, para comentarios, ¿verdad? Con relación al análisis que se ha realizado de la resolución de la Honorable Corte de Constitucionalidad. Compañeros, ¿alguien tiene una duda, pregunta que le quieran hacer al licenciado? Buenos días, licenciado. Muy buenos días, licenciado. Por favor, tiene la palabra. Pues ahí respecto a lo que la Corte dice, se basa en los artículos 17 y 19. A mí me llama la atención de el artículo 19, ¿verdad? Hay dos como condicionantes que se dan para un reo, ¿verdad? Ahí habla de la readaptación y la reeducación, ¿verdad? Esto está establecido, digamos, como parte de las funciones del sistema penitenciario. Sin embargo, en la realidad, digamos, esta parte no se cumple, ¿verdad? Entonces, siento que no es que se caiga en la presunción, ¿verdad? Sino que sencillamente no se cumple, digamos, el sistema penitenciario no cumple con esas dos funciones, ¿verdad? Lo saben, digamos, los magistrados, lo saben los jueces y lo sabemos los ciudadanos que únicamente el sistema penitenciario como que tiene, como que si fueran alguna casa nada más donde van las personas a cumplir la pena por la cual fueron condenadas, ¿no? Pero me llama la atención esas partes, esos dos temas que toma en consideración la Corte Constitucional. Gracias, licenciado. Sí, muchísimas gracias, licenciado Giovanni. La verdad que es un tema sumamente interesante el que usted abordó y yo reitero muchísimo porque son ustedes la generación que el día de mañana van a ocupar todos esos puestos. Quizá dentro de ustedes exista ya el futuro director del sistema penitenciario o el futuro ministro de Gobernación o el futuro director general de la Policía Nacional Civil, ¿verdad? Un futuro diputado, un futuro funcionario, un futuro magistrado. Entonces, esta clase precisamente es de concientización humana, ¿verdad? Pues se ha escuchado y es voz populi que muchas personas pues vemos a un preso, a un detenido con de alguna manera
con menosprecio o lo vemos de una forma diferente, ¿verdad? Ya lo decía una licenciada anteriormente en una clase, pues ella ha visto las escenas, ha visto esos momentos álgidos, ¿verdad? En donde una de estas personas que hoy por hoy está detenida y está siendo juzgada o ya fue condenada, pues cometió una atrocidad, ¿verdad, licenciados? Y eso despierta, pues, en la persona humana un descontento, una molestia, una inconformidad y, ¿por qué no decirlo?, un enojo, ¿verdad? Y uno quisiera que, pues, en forma individual, ¿verdad? Esta persona pagara de una forma cruel y desastrosa, ¿verdad? Y pues definitivamente mencionábamos, todos tenemos derecho a pensar, derecho a sentir, derecho a opinar. Sin embargo, como estudiantes de la abogacía, como estudiantes del derecho, es precisamente eso donde debemos de centrar nuestra atención como profesionales, ¿verdad? Porque si nos quedamos con el pensamiento únicamente individual, ¿verdad? Lo que vemos en la calle, en la avenida o en un momento determinado, pues obviamente esos momentos nos contaminan de alguna manera pues nuestro sentir, ¿verdad? Entonces, es por ello que existe la ley, licenciados y licenciadas, ¿verdad? Para encontrar ese punto medio, el equilibrio social, ¿verdad? Que necesitamos para que sean autoridades competentes y que han pasado una larga etapa de aprendizaje para tomar este tipo de decisiones. Ciertamente, pues esos dos presupuestos no se cumplen. Tiene usted toda la razón, licenciado Giovanni, y es allí donde, pues, el día de mañana tenemos que también poner nuestro granito de arena como futuros profesionales y futuros funcionarios para ver qué ha sucedido y qué está sucediendo, ¿verdad? Y por qué no se cumple pues ese principio constitucional. De hecho, es un principio constitucional que prevalece sobre el ordenamiento jurídico ordinario y pues debe cumplirse definitivamente. Y muchas gracias por esa participación y por ese punto de vista. Y sí es necesario pues que en un momento determinado nosotros los guatemaltecos y guatemaltecas profesionales del derecho, ¿verdad? Tengamos como que una iniciativa para promover y para incentivar ese cumplimiento del artículo 19 con relación a la readaptación social y reeducación de los reclusos en Guatemala. Muchas gracias, licenciado Giovanni, por su participación. ¿Alguien más que quiera participar o que quiera comentar? Bueno. Muchísimas gracias. Analizamos entonces una de las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad con relación a la pena de muerte. Obviamente hay más resoluciones, ¿verdad? Hay artículos en el Código Penal que tienen esa observación, ¿verdad? Que de acuerdo a la resolución de la Honorable Corte de Constitucionalidad, pues ha sido también expulsado del ordenamiento jurídico la aplicación de la pena de muerte, ¿verdad? Entonces, eso responde a la pregunta que el licenciado hacía anteriormente. ¿Está vigente la pena de muerte en Guatemala? Sí está vigente. ¿Se aplica la pena de muerte en Guatemala? No, no se aplica porque ya en el Código Penal está expulsada esa frase con relación a la pena de muerte. Entonces, es un derecho positivo, pero no vigente, ¿verdad? No se aplica porque debe estar contenido en el Código Penal, que es el código que contiene la objetividad de las penas a imponer en caso de un delito de esta naturaleza, ¿verdad? Asesinato en este caso, ¿verdad? Entonces, está vigente, pero no se aplica. Esa sería como que la conclusión ahí del análisis que hemos realizado. Bueno. Vamos a pasar a otro escenario, ¿verdad? Muchas gracias a todas las licenciadas y a los licenciados que participaron en la lectura de la resolución de la Honorable Corte de Constitucionalidad.
Y vamos a continuar entonces analizando la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿verdad? Sobre derechos humanos. No sin antes comentarles, licenciados y licenciadas, que por motivos de tiempo, pues solo estamos analizando esta Convención Americana de Derechos Humanos. Sin embargo, voy a citar algunos convenios internacionales que también están vigentes, ¿verdad? Y es bajo el paraguas de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, ¿verdad? Está, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 y el protocolo facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Si notamos, pues va encaminado a la economía, a lo social y a lo cultural, ¿verdad? También está el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966. Está la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. También está la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979. Y tenemos también la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Está también la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias, y el primer protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como el segundo protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinados a abolir la pena de muerte. Esto fue en 1989. Perdón, hay una observación acá que no está vigente. Descartémoslo. Entonces está el protocolo facultativo a la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. Está también el protocolo facultativo a la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados. El protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, el Protocolo sobre el Estado de los Refugiados, la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, así como la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza. También bajo el paraguas de la ONU está la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006. Está el protocolo facultativo a la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, 2002. Y bajo el paraguas o la sombría de la Organización de los Estados Americanos, OEA, está la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿verdad? De 1969, que es la que estamos analizando, y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura de 1985. Está el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativa a los derechos económicos, sociales y culturales. El protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte de 1990. Está la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, 1994. La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. La Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Civiles a la Mujer. Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer. Y también bajo el paraguas de los tratados de la Organización Internacional del Trabajo, más conocida como OIT, está el convenio 87, ¿verdad? Relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicalización. El convenio 98, relativo a la aplicación de los principios de derecho de sindicalización y de negociación colectiva. El convenio 100 sobre igualdad de remuneración, el convenio 105 relativo a la abolición del trabajo forzoso, el convenio 111 relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación, y el convenio 122 relativo a la política de empleo.
Convenio 138, sobre la edad mínima de admisión al empleo. Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. El convenio 182 sobre las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación. Y otros tratados internacionales como el convenio para mejorar la suerte de los heridos y enfermos en las Fuerzas Armadas en campaña y el convenio para mejorar la suerte de los heridos, los enfermos y náufragos de las Fuerzas Armadas en el mar. Como podemos observar, pues no es solo la Convención Americana de Derechos Humanos la que protege o la que complementa el tema de los derechos humanos a nivel nacional, sino que están pues todos los demás convenios, ¿verdad? Sugerencia cuando tengan la oportunidad de leerlos y analizarlos, pues enhorabuena para su acervo académico, ¿verdad? Y que tengan ustedes el panorama más amplio con relación a los derechos humanos desde el punto de vista internacional. Ese es el objetivo, ¿verdad? Conocer la internacionalidad de los derechos humanos y cómo los países amigos pues se unen, se apoyan para velar y proteger la vida humana. Reitero, pues la vida es un derecho natural y en ese sentido tiene un privilegio, ¿verdad? En, en todo el mundo a nivel internacional, ¿verdad? Porque, pues, si no hay vida, pues, ¿cómo van a haber más derechos, ¿verdad? Con relación a los seres humanos. Bueno, pasamos entonces al artículo 17 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y está relacionado con la protección a la familia. Preámbulo de la Constitución Política de la República de Guatemala. El Estado de Guatemala reconoce a la familia como génesis del bien común. ¿Y qué es el génesis? Es el inicio del bien común. La familia es un núcleo supremo dentro de una sociedad y es por ello que aquí en la Convención Americana de sobre Derechos Humanos, pues aparece ya esta figura jurídica internacionalmente conocida en el artículo 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por favor, licenciada Paolita, si fuera tan amable, alguien que nos apoye leyendo el artículo 17 de la Convención. Y licenciado, ¿estará Melanie Garrido? Licenciada Melanie, muy buenos días, gusto saludarla. Por favor, tiene la palabra. Licenciado, ¿me escucha? ¿Es correcto, licenciada? Le escuchamos. Fíjese que ahorita no ando en mi casa. ¿Será que puedo omitir la participación solo por hoy? Excelente. Perdone, No perdone, se no sé si... preocupe. Días, si gusta, puedo leerlo yo. Por favor, licenciada Orozco, muchas gracias. Bien. Buenos días, licenciado. Buenos días a todos. Artículo Yes. 17. Protección a la familia. 1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado. 2. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas en la medida en que éstas no afecten al principio de no discriminación establecido en esta convención. 3. El matrimonio no puede celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes. 4. Los estados partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria de los hijos sobre la base única del interés y conveniencia de ellos. 5. La ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera de matrimonio como
a los nacidos dentro del mismo. Gracias. Ok, muchísimas gracias, licenciada Orozco. Le agradecemos muchísimo. Bueno, la familia. La familia, como dije anteriormente, es el génesis y también los asambleístas, ¿verdad? En 1985, con base a esta concordancia en el derecho internacional, pues dejan plasmado este principio constitucional en el artículo 47 de la Constitución Política de la República de Guatemala, la cual pues le da esa connotación constitucional, ¿verdad? O sea, la familia pues es el origen de la sociedad, es el núcleo de la sociedad, es el principio de la sociedad, en donde todos y cada uno de los que estamos participando en esta conferencia, pues hemos sido educados con principios y valores espirituales, morales, y pues que incluyen el respeto y una serie de, de de principios, ¿verdad? Que entran en juego en nuestro actuar cotidiano, ¿verdad? Entonces, el respeto, la obediencia, la puntualidad, la disciplina, la armonía, la fraternidad, la lealtad, nuestras creencias, ¿verdad? De acuerdo a la fe que profesemos, ¿verdad? Entonces, existe esa gama de principios que fueron percibidos por parte de nuestra en ese núcleo familiar, ¿verdad? Esa madre abnegada que dedicaba tiempo cuando no podíamos valernos por sí mismos, ese padre trabajador, ¿verdad? Que madrugaba, iba a ganar el sustento diario. Y pues puedo citar una serie de principios, ¿verdad? Y elementos que al día de hoy nos mantienen a nosotros, pues, en esta actitud positiva de querer aprender, de querer superarnos académicamente, pues siempre, en la mayoría de los casos, ¿verdad? Los padres eran los impulsadores de levantarnos en la mañana, ¿verdad? Para ir a parvulitos, para ir a la primaria, para ir a la secundaria y, por qué no decirlo, para asistir a diversificado, ¿verdad? Entonces, todo ese impulso de superación, no solo en lo académico, sino que en lo social, cómo convivir con los demás seres humanos, cómo aceptarnos como guatemaltecos y como guatemaltecas, con nuestras diferencias, con nuestros propios caracteres, con nuestras propias creencias, con nuestras propias opiniones. Entonces, todo eso, ¿de dónde viene? Pues obviamente viene de la familia, ¿verdad? Entonces, es por ello que los asambleístas pues consideraron que el principio constitucional de la familia debía estar también consagrado en esta Constitución Política de la República de Guatemala, que hoy por hoy está vigente. Y para ello, pues, licenciada Paolita, si fuera tan amable de designar a alguien para que nos apoye a leer este artículo 47 constitucional. Estará Manuel Vladimir Ángel Díaz. Sí, muy buenos días, Lick. Adelante, tiene la palabra. ¿Puedo leer, Yolik? Si fuera tan amable, licenciada Fernanda, gracias. Artículo 47 constitucional, ¿verdad? Es correcto. Artículo 47. Protección a la familia. El Estado garantiza la protección social, económica y jurídica de la familia. Promoverá su organización sobre la base legal del matrimonio, la igualdad de derechos de los cónyuges, la paternidad responsable y el derecho de las personas a decidir libremente el número y espaciamiento de sus hijos. Ok, muchísimas gracias, licenciada. Quiero pedir el apoyo también, licenciada Paulita, alguien que lea el artículo 78 del Código Civil, alguien que tenga su Código Civil a su alcance, si fueran tan amables. El que lo tenga a su alcance es el artículo 78. ¿Lo puedo leer yo si gusto? Sí, por favor, muchas gracias. No sé quién de las dos.
Ah, perdón. Dale tú si quieres, yo luego sigo. Ok. Muchas gracias. Artículo 78 del Código Civil. Define el matrimonio como una institución social entre un hombre y una mujer para unirse, procrear, educar y auxiliarse mutuamente. Aun- Sí, era ese, ¿verdad? Sí, es correcto. Muchas gracias, licenciada. Bueno, lo que trato de hacer es enlazar y que ustedes vean la concordancia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Constitución Política de la República de Guatemala y en este caso el Código Civil, la familia. La familia está presente a nivel internacional en el ámbito jurídico y está presente obviamente como génesis y como núcleo de la sociedad dentro de la Constitución Política y es el Código Civil en el artículo 78 que desarrolla el matrimonio como una institución social. A lo largo de la historia, algunas corrientes han considerado el matrimonio como un contrato, por ejemplo, en donde se adquieren derechos y obligaciones. Sin embargo, en nuestro ordenamiento jurídico vigente en Guatemala, pues se recoge jurídicamente el matrimonio como una institución social. Y recoge tres elementos principales, ¿verdad? Que es que el Estado garantiza la protección social, económica y jurídica. Ese es el deber del Estado, proteger a la familia desde el punto social, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista jurídico, ¿verdad? Esos tres elementos son básicos para que una familia pues disfrute, ¿no? De todo beneficio estatal, ¿verdad? Por ejemplo, hablábamos anteriormente del derecho de propiedad, ¿verdad? Por poner un ejemplo, que es un derecho, de acuerdo a lo que hemos visto en clase, un derecho natural, ¿verdad? Todos tenemos un derecho a una propiedad, a un lugar donde permanecer con nuestros hijos, con nuestras hijas y darle esa seguridad, ¿verdad? Para el abrigo, pues, de la lluvia, de la intemperie. Y entonces es acá en el artículo 47 y en el artículo 78 que hace ese clic, ¿verdad?, entre lo constitucional y lo ordinario y reconoce a la familia pues como génesis del bien común. Y el Estado de Guatemala, según la Constitución, está obligado a proteger socialmente, económicamente y jurídicamente a la familia. Continuamos entonces con alguien que nos apoye a leer el artículo 48, 49 y 50, 51, 52, 53 de la Constitución Política de la República. Por favor, licenciada Paulita. ¿Estará Cristian? Licenciado Cristian, buen día. Tiene la palabra. ¿Le puedo ayudar a leer yo, licenciado? Por favor, si fuera tan amable. Gracias. Artículo 48. ¿Sería el 48 o Es 49? correcto, 48 en adelante. Veamos la Oh, unión de hecho porque se da en la praxis en Guatemala. dice, artículo 48, unión de hecho. El Estado reconoce la unión de hecho y la ley preceptuará todo lo relativo a la misma. Artículo 49. Matrimonio. El matrimonio podrá ser autorizado por los alcaldes, concejales, notarios en ejercicio y ministros de culto facultados por la autoridad administrativa correspondiente. Detengámonos un momentito ahí, licenciada Tania. Veamos este artículo, lo trascendente que es para ustedes, futuros notarios y notarias. El matrimonio podrá ser autorizado por los alcaldes, concejales, notarios, en ejercicio y ministros de culto facultados por la autoridad administrativa correspondiente. Constitucionalmente, el Estado de Guatemala les faculta a ustedes, futuros notarios y futuras notarias, para autorizar un matrimonio, en este caso civil, ¿verdad?
Entonces, esa es una connotación, es un privilegio que el notario o que los notarios o las notarias tenemos en el ejercicio de nuestra profesión. Dicho sea de paso, ayer fui a celebrar un matrimonio civil a un departamento y pues ese acogimiento de todas las personas de una población que se reúnen para agasajar a los novios y después esposos trasciende al ejercicio profesional, se identifica uno con las demás personas y es súper, la verdad es súper, se los comparto para motivarlos porque este principio constitucional es el que les faculta a ustedes, notarios y notarias, para participar y para autorizar y para hacer presencia en una sociedad o en una población, en un departamento determinado, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, licenciada. Por favor, continuemos. Artículo 50. Igualdad de los hijos. Todos los hijos son iguales ante la ley y tienen los mismos derechos. Toda discriminación es punible. Artículo 51. Protección a menores y ancianos. El Estado protegerá la salud física, mental y moral de los menores de edad y de los ancianos. Les garantizará su derecho a la alimentación, salud, educación y seguridad y previsión social. Artículo 52. Maternidad. La maternidad tiene la protección del Estado, el que velará en forma especial por el estricto cumplimiento de los derechos y obligaciones que de ella se deriven. Ok, ¿Le leo? muchísimo. Sí. ¿Hasta ahí está bien? Licenciada Paulita, tome usted el control de la clase, solo voy a ir a ver un temita acá, por favor. Ah, ok. Siga leyendo, compañera, por favor. Ah, vaya, está bien. ¿Hasta qué Gracias. artículo era? Disculpe, es que Ahorita, ahorita le digo, compañera. va. Artículo 53. Minusválidos. El Estado garantiza la protección de los minusválidos y personas que adolecen de limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales. Se declara de interés nacional su atención médico-social, así como la promoción de políticas y servicios que permitan su rehabilitación y su reincorporación integral a la sociedad. La ley regulará esta materia y creará los organismos técnicos y ejecutores que sean necesarios. Artículo 54. Adopción. El Estado reconoce y protege la adopción. El adoptado adquiere la condición de hijo. El adoptado adquiere la condición de hijo del adoptante. Se declara de interés nacional la protección de los niños huérfanos y de los niños abandonados. Artículo 55. Obligación de proporcionar alimentos. Es punible la negativa a proporcionar alimentos en forma que la ley prescribe. Artículo 56. Acciones contra causas de desintegración familiar. Se declara de interés social las acciones contra el alcoholismo, la drogadicción y otras causas de desintegración familiar. El Estado deberá tomar medidas de prevención, tratamiento y rehabilitación adecuadas para hacer efectivas dichas acciones por el bienestar del individuo, la familia y la sociedad. Está bien, compañera, gracias. Gracias. Muchas gracias, Eh, licenciada Paulita. Muy amable, ya estoy de Gracias. regreso. No tenga pena, licenciada. Ya les mandé la asistencia. Por favor, pongan un pequeño un breve resumen visto en clases, ya que se va a ver que sí estuvieron en clases presentes, ¿verdad? Gracias. Ok, muchas gracias por esa observación, licenciada Paulita. Sí, los motivo y los insto a que estén en clase. Pues en el examen final, cabalmente vamos a tomar en cuenta el tema de la asistencia, ¿verdad? Entonces, sí, por favor, atienda Licenciada, esa sí, observación de la licenciada Paola.
¿verdad? En cuanto a esta obligación que tenemos de participar, de estar en clase y pues obviamente mantenernos en ella, ¿verdad? Licenciado, Sí, por igual favor. no igual no se preocupe porque como yo aquí grabo la clase, entonces aquí hago el conteo de cuántos alumnos hay desde que usted inicia hasta que usted finaliza, ¿verdad? Y de ahí conforme ellos estén en clase se les va a poner el punteo de asistencia. Ok, muchísimas gracias por esta observación. Me parece muy bien. Entonces, pues es conocimiento de todos que se lleva un control ahí con relación a la asistencia, ¿verdad? Quiero concluir. En el examen venía una pregunta que por deuda no hay prisión, ¿sí? Sin embargo, en el caso de los alimentos, ya mencionaba ahí en la lectura de los artículos, la negación a la pensión sí es punible. Y cuando indica el artículo constitucional que es punible, es porque ya en el en el Código Penal se establece que la negación de pensión alimenticia, pues, constituye un delito, ¿verdad? Esta es la excepción, esto es importante, ¿verdad? En cuanto al tema de los alimentos. Y es que el Estado, como protector de la familia, pues protege entonces, sí, solo sí, a los menores de edad, a nuestros hijos, a nuestras hijas en determinado momento, que tanto la madre como el padre, pues incumplamos con nuestras obligaciones inherentes a la función de padre y madre, ¿verdad? Que Dios los bendiga muchísimo. Gracias por estar pendiente de la clase. Si Dios lo permite, los veo mañana nuevamente y pues que tengan un feliz día todos y todas. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Gracias, Gracias, licenciado. licenciado. Feliz día. A ustedes.